Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga. Seamos todos bienvenidos una vez más a este su espacio radial Vida en la Palabra, que como cada sábado se transmite de 8 a 9 de la mañana por esta su emisora Radio Alma Cristiana, también a través de audio y a través de video. Así que sean todos bienvenidos. En esta mañana nosotros tenemos un tema muy interesante. Vamos a estar meditando un poquito acerca de algunos conceptos que vienen de la mano de este gran reformador llamado Juan Calvino. Un pequeño extracto de las instituciones de la religión cristiana, de su libro que se llama así. Es una breve instrucción acerca. Hoy vamos a estar hablando acerca de la condición caída del hombre, cómo llegó a esta condición, qué ocurre, cómo ocurre la transformación, valga la redundancia. Eso lo vamos a estar tratando en la sección principal de nuestro programa. También continuamos con nuestras meditaciones puritanas. También vamos a seguir narrando lo que es la historia de la iglesia. Seguimos en la iglesia primitiva como tal. Vamos a ver el lugar que ocupaba a nivel geográfico la nación de Israel y cómo el ocupar este lugar geográfico impactó en lo que fue el avance del cristianismo en su momento. Todo esto lo vamos a tener en esta mañana, así que esperamos ser de bendición a su vida, aparte de los himnos que les traemos también para que usted se pueda deleitar en ellos, himnos con un sólido fundamento bíblico, himnos tradicionales, porque buscamos hasta cierto punto que usted aprenda a cantarlo. Y si usted no es profesional del canto, pues estos himnos son de mucha ayuda para los que no son profesionales, y si es profesional pues también puede usarlo, pero queremos enfocarnos en el grueso de la población que nos puede escuchar y que quizás no tienen quizás tienen esas limitaciones, mejor dicho, de que no tienen el don para cantar como un solista en una agrupación, pero sí desean adorar al Señor con cantos espirituales como el Señor manda en su palabra. Pues estos signos que les traemos en esta mañana le va a ayudar bastante en este aspecto. Así que sea bienvenido, por favor, no se aparte de la sintonía, acompáñenos durante toda esta hora. Vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a orar, vamos a poner en sus manos lo que hemos de hacer en esta mañana. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por este día que recién está iniciando, y por la oportunidad que también nos brinda de nosotros poder llegar a diferentes hogares, tanto hogares creyentes como aquellos que no te conocen aún. Y queremos, Señor, suplicar de una manera especial que tú hables a nuestros corazones a través de estos estudios, a través de estos cantos, a través de este tiempo, Señor, que tu palabra pueda correr, que tú nos conceda ese hermoso privilegio de ser instrumento en tus manos para que la palabra pueda darse a conocer, pueda llevar descanso, ánimo, aliento a aquellos que te conocen, que puedan afirmarse aún más en tus caminos, Señor. Y para aquellos que aún no te han conocido, pues concédenos también que esta palabra pueda correr y estas verdades puedan ser aplicadas a sus corazones a través de tu Espíritu Santo, Señor. Obra, oh Dios, conforme a tus riquezas en gloria. Ten misericordia de cada uno de nosotros y permítenos, oh Dios, siempre poder disfrutar de lo hermoso, de lo bello que es venir ante tu presencia y aprender más de tu palabra, aprender más de esa obra que tú estás haciendo en todos aquellos que vas salvando, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Así que sea bienvenido en esta mañana a este su espacio Vida en la Palabra. Eres de las naciones, cumbre bañada por la lumbre.
bien, mis hermanos, entonces en este momento vamos a continuar conversando acerca de lo que es la historia de la iglesia. Todavía estamos en lo que es el desarrollo de la iglesia primitiva como tal. Y como ustedes pueden ver, el tema de esta mañana es Israel, un lugar estratégico para la expansión del evangelio. Y vamos a ver qué nos dice Ezequiel capítulo 5, verso 5. Nos dice de la siguiente forma: así dice el Señor Dios, esta es Jerusalén. Yo la coloqué en el centro de las naciones y de los territorios a su alrededor. Ezequiel capítulo 5, verso 5. ¿Qué nosotros queremos enseñar a través de traer este pasaje bíblico? Pues precisamente un error que se ha dado a través de las décadas, de los siglos, en el cual se ha pensado que Israel está en un lugar como alejado, apartado de lo que es el mundo como tal. Y no es así. Incluso en el año 175, un filósofo pagano llamado Celso decía con desprecio: si Dios despertara de un largo sueño y quisiera salvar a todos los seres humanos, ¿pensarías que iría a una esquina del mundo? Y es que desde esos siglos tan lejanos para nosotros, tanto filósofos como intelectuales griegos y romanos consideraban a la recién denominada tierra de Palestina como un territorio insignificante, lleno de gente insignificante. Y lo cierto de todo es que su opinión no podía estar más lejos de la realidad, más lejos, más alejada de la realidad. Quien estudia la ubicación geográfica de Israel va a descubrir con cierta sorpresa que Israel se encuentra precisamente en el centro geográfico del planeta. No es un territorio cualquiera, sino que al estar situado en la ribera mediterránea del suroeste asiático, resulta ser un interesante punto de comunicación entre los tres grandes continentes que son Asia, África y Europa. Entonces, mis hermanos, Dios no escogió un rincón del mundo para encarnarse, sino un lugar estratégico desde el cual sus discípulos podrían acceder con facilidad a las regiones más alejadas del planeta llevando el evangelio. Y esto es bueno saberlo porque precisamente fue el medio que el Señor utilizó para que, bueno, y también incluso la dominación del Imperio Romano y las grandes carreteras o calzadas que fueron construidas durante el Imperio Romano, y podemos decir también la libertad que había de tránsito sin los peligros adyacentes en una época anterior a causa de la barbarie en que vivía, pues todo eso posibilitó que el cristianismo avanzara rápidamente. Claro está, reconocemos el poder del Espíritu Santo, en eso estamos claros, pero también estos medios providenciales que Dios estableció así, permitió que en ese momento, venido Cristo, muerto, resucitado, ascendido al cielo, sus discípulos, obedientes a esta gran comisión que se les dio, tuvieran todas estas facilidades de las que le estoy haciendo mención. Un lugar geográfico, céntrico, un gobierno prácticamente mundial, conocido hasta ese momento, hasta el mundo conocido en ese momento, como el Imperio Romano, las grandes construcciones de carreteras y calzadas, también la relativa seguridad para transitar de parte de todo el mundo conocido.
todo eso les dio esas facilidades a estos creyentes judíos del primer siglo a que pudieran avanzar con el mensaje del evangelio hasta prácticamente cubrir todo el imperio romano. Entonces, cuando Dios eligió también a la tierra de Canaán como heredad para su pueblo, lo hizo precisamente, sabiamente, pensando en su plan de salvación. De Israel saldría el Salvador, de Israel saldrían los emisarios portadores del mensaje de salvación. Entonces nosotros debemos de tomar esto muy en cuenta. Ahora, claro está, mi concepto de que Israel ahora mismo no juega ningún papel importante en lo que es el plan de salvación es claro. Y si usted desea saber más al respecto, porque yo considero que no juega un papel protagónico en el plan de salvación actualmente, pues le invito a que usted me escriba, me llame, me dé una nota de voz al teléfono 1-809-342-4815. Terminado este programa, puede hacerlo con toda confianza y con gusto. Yo me sentaría con usted a estudiar la palabra de Dios para que usted sepa que Israel ha jugado un papel protagónico en su momento, una nación céntrica, un lugar céntrico, el imperio romano, todo esto, pero que ahora mismo nosotros como creyentes somos los llamados a proclamar, a seguir proclamando este mensaje de salvación, estableciendo el reino de Dios en todas las naciones, y que Israel también necesita ser evangelizada como cualquier otra nación, que no tiene ningún, vuelvo y repito, ningún papel protagónico en esta etapa del cristianismo. Mis hermanos, no se puede evangelizar con efectividad desde un rincón de la iglesia. Esa sería la aplicación para nosotros en esta mañana. Nosotros necesitamos estar en el centro de la sociedad que nos rodea. Dios nos llama a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo soy llamado a predicar el evangelio en primer lugar con mi testimonio público, siendo un ejemplo a seguir por los que me rodean, y también en las oportunidades que Dios me brinde para compartir las buenas nuevas de salvación con mis labios. Nosotros debemos de ir al mundo, debemos de ir a ellos y no esperar que ellos vengan a nosotros para entonces disponernos a hablar del evangelio. Esto es algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. Somos llamados a ir, nosotros tenemos esa responsabilidad de ser, si se pudiera decir así de manera jocosa, ser el centro de atención de los que nos rodean, para que así entonces seamos instrumentos en las manos del Señor para proclamar estas buenas nuevas, si se pudiera decir así. Así que yo le invito, por favor, que comience a tomar esto en cuenta. Dios no le ha puesto a usted a estar a un lado, a estar centrado solamente en la iglesia. El Señor nos ha mandado a ir y predicar estas buenas nuevas de salvación.
muy bien. Entonces vamos a tener un pequeño conversatorio donde vamos a estar hablando acerca de una breve instrucción de lo que es la doctrina cristiana, comenzando acerca de la condición en la cual el hombre se encuentra y cómo Dios va trabajando con ese corazón. Así que yo quiero invitarle, por favor, que usted esté pendiente y que si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a este tema que estamos abordando hoy y que continuaremos tratando también en la próxima semana, si Dios quiere, pues usted nos haga llegar sus inquietudes escribiéndome a mi número 809-342-4815. Puede escribirme por WhatsApp, mandarme un audio o llamarme si también así gusta hacerlo. Muy bien. Entonces, lo primero que nosotros debemos de saber es que todos los hombres viven para conocer a Dios. Ni siquiera entre los bárbaros y completamente salvajes es posible encontrar un hombre que carezca de cierto sentido religioso. Y esto es debido a que todos nosotros hemos sido creados para este fin: conocer la majestad de nuestro Creador, y una vez conocida, tenerle en gran estima por encima de todo y honrarle con todo temor, amor y reverencia. Incluso la persona que dice que es atea, pues en su práctica tiene un sistema de creencias, pero ese sistema de creencias se volca en contra de esa divinidad y por eso dice que no existe Dios. Entonces, dejando aparte a los infieles que solo tratan de borrar de ellos, estas personas, ese sentido de Dios implantado en sus corazones, a nosotros, los que hacemos profesión de piedad, hemos llegado a tenerle en gran estima a nuestro Señor, a nuestro Salvador, en gran estima de todo, y honrarle con todo temor, amor, reverencia como tal. Entonces, vivimos precisamente tomando esto en cuenta, de que esta vida caduca y que pronto terminará, y ese sentido debería de ser la meta de todo verdadero creyente, vivir con esa meditación en lo que es la inmortalidad. Ahora bien, en ninguna parte nosotros podemos encontrar la vida eterna e inmortal si no es precisamente en Dios. Por tanto, el principal cuidado y preocupación de nuestra vida debe de consistir en buscar a Dios y aspirar a Él con todo el afecto de nuestro corazón y encontrar en Él el único reposo en Él, y el único que real y efectivamente satisface ese reposo. Ahora, nadie querrá ser considerado como absolutamente indiferente a la piedad y al conocimiento de Dios. Por naturaleza el hombre no es dado a eso. Eso está demostrado por conocimiento general, que una persona que no vive una vida con cierto sentido de religiosidad, pues va a vivir una vida miserable y por lo tanto una vida al estilo de las bestias, es decir, no va a tener diferencia. Pero existen maneras muy diferentes de manifestar la religión de cada uno, porque la mayoría de los hombres no obran precisamente movidos por el temor de Dios. Y debido a que, quieranlo o no, se sienten obsesionados con esta idea, continuamente les viene a la mente que, con esa idea que continuamente le viene a la mente, que si existe alguna divinidad cuyo poder les mantiene de pie o les hace caer, impresionados de una forma u otra por el pensamiento de un poder tan grande, entonces esas personas le profesan cierta veneración por miedo de que esa divinidad se enoje contra ellos mismos y le desprecian demasiado. Sin embargo, estas personas, al vivir fuera de la ley de Dios y rechazar toda honestidad, demuestran en la práctica una gran despreocupación, porque están precisamente menospreciando lo que Dios ha ordenado que el hombre debe de hacer en su palabra, lo que el hombre debe hacer con la palabra de Dios, con lo que Él ha revelado en la palabra. Entonces, por lo tanto, como no conciben a Dios según su infinita majestad, sino según la loca e irreflexiva vanidad de su mente, pues ellos, de hecho, en la práctica viven una vida apartada de Dios. Y es así, entonces, que a pesar de que hagan un esfuerzo estas personas cuidadosas por servir a Dios, eso no les vale para nada
ya que en vez de adorar al Dios eterno, adoran en su lugar los sueños e imaginaciones de su corazón. Esas personas que dicen creer en Dios, pero que en la práctica lo niegan. Ahora bien, la verdadera piedad no consiste en el temor, el cual muy gustosamente eludiría el juicio de Dios, pues le tienen tanto más horror cuanto que no pueden escapar a él, sino más bien en un apuro, en un puro, mejor dicho, en un puro y auténtico celo que ama a Dios como un verdadero Padre y le reverencia como un verdadero Señor. La verdadera piedad abraza la justicia divina y tiene más horror de ofender a su creador que de morir. Y cuantos poseen este celo no intentan forjarse un Dios de acuerdo con sus deseos y según su temeridad, sino que buscan el conocimiento del verdadero Dios, de Dios mismo, y no lo conciben sino tal y como se manifiesta y se da a conocer a ellos en su palabra. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros debemos de conocer acerca de Dios? Como la majestad de Dios sobrepasa en sí la capacidad del entendimiento humano e incluso es incomprensible para el entendimiento humano, entonces tenemos que adorar su grandeza más bien que dedicar tanto tiempo a examinarlas, examinar su grandeza, pues nos veríamos completamente abrumados cuanto más tratamos de conocer a Dios más allá de lo que Él ha revelado en su palabra. De lo que Él ha revelado en su palabra. Por esa razón, entonces nosotros debemos de buscar y considerar a Dios en sus obras, a las que las Escrituras llama, por esta razón, manifestaciones de las cosas invisibles, su creación, pues nos manifiestan lo que de otro modo no podemos conocer del Señor. Y no se trata ahora entonces de simples especulaciones vanas y frívolas para mantener nuestro espíritu en suspenso, sino de algo que necesitamos saber, que es alimento y que confirma en nosotros una auténtica y sólida piedad, es decir, la fe unida a ese temor reverente. Contemplemos pues en este universo esa inmortalidad de nuestro Dios, de quien procede el principio y origen de todo lo que existe, su poder que ha creado un gran conjunto en nuestro entorno, ¿verdad? Y aún lo sostiene, ahora lo sostiene. Su sabiduría que ha compuesto y gobierna una variedad tan grande y tan diversa según un orden exquisito, como es el universo, como es lo creado, como es lo creado. Esa bondad que es precisamente la causa en sí misma de que hayan sido creadas todas estas cosas y que ahora subsistan. Su justicia que se manifiesta de un modo maravilloso en la protección de los buenos y en el castigo de los malos. Su misericordia que para movernos al arrepentimiento, o esa misericordia que nos lleva al arrepentimiento, soporta nuestras iniquidades con gran dulzura. Y por cierto, que este universo también nos enseñaría en la medida que lo necesitamos y con abundantes testimonios cómo es Dios. Pero somos tan rudos que estamos ciegos ante una luz tan brillante. Y en esto no pecamos solo por nuestra ceguera, sino que nuestra perversidad es tan grande que al considerar las obras de Dios todo lo entiende mal y torcidamente, tergiversando por entero toda la sabiduría celestial que, muy al contrario, resplandece en ellas con gran claridad en la creación. Entonces nosotros tenemos que detenernos en la palabra de Dios, que nos describe a Dios de un modo perfecto por sus obras. En ellas se juzga sus obras no según la perversidad de nuestro juicio, sino según la regla de la eterna verdad. Entonces allí nosotros aprendemos que nuestro único y eterno Dios es el origen y fuente de toda vida, justicia, sabiduría, poder, bondad, clemencia, etc. Que de Él proceden sin excepción alguna todo bien y que por consiguiente a él se le debería
de dar con toda justicia alabanza. Y aunque todas estas cosas claramente aparecen en cualquier parte del cielo y de la tierra, en definitiva, solo en la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios nos hará comprender siempre y con toda verdad el fin principal hacia el que tiende todas las cosas que emanan de Dios. ¿Cuál es su valor y en qué sentido tenemos que interpretarlas? Entonces profundizamos en nosotros mismos y aprendemos cómo manifiesta el Señor en nosotros su vida, su sabiduría, su poder y cómo obra en nosotros su justicia, su clemencia y su bondad. Ahora también nosotros tenemos que saber lo que debemos conocer del hombre. El hombre fue al principio formado, nos dice la palabra, precisamente a imagen y semejanza de Dios, para que por la dignidad de que tan noblemente Dios había revestido a ese hombre admirase su autor y le honrase con el agradecimiento que se debía. Pero el hombre, confiando en la excelencia tan grande de su naturaleza, olvidó de dónde procedía y quién le hacía subsistir y pretendió alzarse contra el Señor. Entonces fue pues necesario que se le despojase de todos los dones de Dios, de los cuales se enorgullecía locamente, para que así entonces, privado y desprovisto de toda gloria, conociese al Dios que le había enriquecido con generosidad y a quien se había atrevido a despreciar. Y por lo cual, todos nosotros entonces que procedemos de Adán, una vez que esta semejanza de Dios ha desaparecido en nosotros, nacemos carne de la carne. Pues si bien estamos compuestos de alma y cuerpo, sentimos siempre y únicamente la carne. De suerte que sea cual fuere la parte del hombre sobre la que fijemos nuestros ojos, solo podemos ver cosas impuras, profanas y abominables para con Dios. Pues la sabiduría del hombre, cegada y asediada por innumerables errores, se opone continuamente a la sabiduría de Dios. La voluntad perversa y llena de afectos corrompidos a nada profesa más odio que a la justicia divina. Las fuerzas humanas, incapaces de cualquier obra buena, se inclinan furiosamente hacia la iniquidad. Las Escrituras atestiguan con frecuencia que el hombre es esclavo del pecado, lo que quiere decir que su espíritu es tan extraño a la justicia de Dios que no concibe, desea ni emprende cosa alguna que no sea mala, perversa, inicua y sucia. Pues el corazón completamente lleno del veneno del pecado no puede producir sino los frutos precisamente del pecado. Entonces no pensemos, sin embargo, que el hombre peca como impelido por una necesidad ineludible, pues el hombre peca con el consentimiento de su propia voluntad continuamente y según su inclinación. Pero como a causa de la corrupción de su corazón odia profundamente la justicia de Dios y por otro lado le atrae toda suerte de maldad, por eso se dice que el hombre no tiene el libre poder de elegir el bien y el mal. Y es lo que los reformadores llamaron a esto, que no tienen la capacidad de utilizar el libre arbitrio. El libre arbitrio, porque siempre ese libre arbitrio lo va a inclinar hacia su naturaleza pecadora. El pecado, según la Escritura, es tanto esta perversidad de la naturaleza humana, que es la fuente de todo vicio, como los malos deseos que nacen de ella y los injustos crímenes que estos originan. Para dar un ejemplo, los homicidios, los hurtos, los adulterios y otras cosas
parecidas que vemos a diario. Así pues, todos nosotros, pecadores desde el vientre materno, nacemos sometidos a la cólera entonces y a la venganza de Dios. Toda la humanidad. Y cuando ya somos adultos, acumulamos sobre nosotros cada vez más pesadamente lo que es el juicio de Dios. Y por último, durante toda nuestra vida, avanzando más y más hacia la muerte. Durante toda nuestra vida. Pues si no hay duda alguna de que cualquier iniquidad es odiosa para la justicia de Dios, entonces, ¿qué podemos nosotros esperar ante Él, ante Dios? Nosotros que somos miserables y estamos abrumados por el peso de tanto pecado y manchados con innumerables impurezas, sino sencillamente una confesión segura, según su justa indignación del juicio divino y de la condenación eterna. Eso es lo único que nosotros podemos esperar. Y este conocimiento, aunque aterra al hombre y le llena de desesperación, no es, sin embargo, necesario para que, desnudos de nuestra propia justicia, privados de toda confianza en nuestras propias fuerzas y desprovistos de cualquier esperanza de vida, aprendamos, comprendiendo nuestra pobreza, nuestra miseria, nuestra ignominia, a postrarnos ante el Señor y reconociendo nuestra iniquidad y reconociendo nuestra impotencia y reconociendo nuestra perdición, y sepamos ascribirle toda la gloria por la santidad, el poder y la salvación que Él se merece. Eso debería de ser, ¿verdad? Cuando llegamos a ese conocimiento. Si este conocimiento de nosotros mismos, que nos muestra nuestra nada, ha penetrado verdaderamente en nuestros corazones, entonces no será fácil el acceso al verdadero conocimiento de Dios. Este Dios ya nos ha abierto una especie de primera puerta en su reino, al destruir estas dos nefandas pestes. En primer lugar, lo que es la seguridad de que nos ha de alcanzar su venganza, y la falsa confianza de que no nos ha de alcanzar su venganza, y la falsa confianza en nosotros mismos. Entonces, a partir de ese momento comenzamos a levantar hacia el cielo nuestra vista, esa vista que hasta ese momento estaba fijo solamente en la tierra, y suspiramos que el Señor, suspiramos para que el Señor tenga misericordia de nosotros, y ya no descansamos en nosotros mismos. Esta obra, este milagro ocurre precisamente cuando el Señor nos hace nacer de nuevo. El Señor nos hace nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo, al nosotros escuchar el mensaje, el Evangelio. Y esa palabra que hemos escuchado es aplicada a nuestro corazón, y así venimos delante del Señor al contemplar nuestra miseria humana. Por otra parte, este Padre misericordioso, aun cuando nuestra iniquidad merece un trato bien distinto, se revela entonces voluntariamente a nosotros según su bondad inerranable, es decir, no tiene forma de ser narrada cuando precisamente estamos tan afligidos y aterrorizados. Y por los medios que conoce son útiles a nuestra debilidad, nos llama del error al recto camino, de la muerte a la vida, de la ruina a la salvación, del reino del diablo a su propio reino. Para todas esas personas a quienes Dios se digna conceder de nuevo esa herencia de la vida celestial, el Señor establece, para esas personas que han nacido de nuevo, el Señor establece como primera etapa que se sientan entristecidos en sus conciencias, cargados por el peso de sus pecados y estimulados a permanecer en su temor. Y por eso nos propone, para comenzar, su ley, la ley divina, la cual nos ejercita en este conocimiento. Nos ejercita, nos capacita. Entonces, esa ley divina que Dios ha dado a los que ha salvado, a los que ha traído al arrepentimiento, a los que ha hecho nacer de nuevo, esa ley divina
está contenida en su palabra, específicamente en una sección que abarca todo lo que es la voluntad de Dios para el hombre. O no, perdón, no podría decir toda la voluntad de Dios para el hombre, pero sí abarca los principios a través de los cuales el hombre debe de gobernarse en esta tierra. Precisamente de eso nosotros vamos a hablar, si Dios quiere, el próximo sábado. Así que yo le invito, por favor, que usted se prepare para el próximo sábado y pueda recibir esta bendición de conocer un poquito más acerca de eso, esa ley que Dios nos ha dado a todos aquellos que Él ha traído a salvación.
Meditaciones puritanas. Aprendiendo lo espiritual. Filipenses 4:11. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Estas palabras, he aprendido, implican dificultad, muestran lo difícil que resultó al apóstol Pablo llegar al contentamiento de la mente. No fue algo implícito en su naturaleza. San Pablo no llegó a ello de forma natural, sino que tuvo que aprenderlo. Le costó muchas oraciones y lágrimas, y fue algo que el Espíritu le enseñó. De ahí obtenemos esta doctrina. Las cosas buenas cuestan esfuerzo. El asunto de la fe no es tan fácil como la mayoría imaginan. Ciertamente no se necesita enseñar a un hombre a pecar. Eso es algo natural, como vemos en el Salmo 58:3, y por tanto fácil. Brota como el agua lo hace desde una fuente. Es algo fácil ser malvado, y el infierno puede ser alcanzado sin esfuerzo. El oficio del pecado no necesita aprenderse, pero el arte del contentamiento divino no se logra sin labor. He aprendido. Existen dos motivos por los que se ha de emplear tanto estudio y ejercicio. Primero, porque lo espiritual va contra la naturaleza. Todo en nuestra relación con Dios está en las antípodas de la naturaleza. Hay dos cosas en la religión que están contra la naturaleza. En primer lugar, los asuntos de la fe, ya que para los hombres ser justificados por la justicia de otro, convertirse en necios para ser sabios, o salvar todo a través de perderlo todo, está contra la naturaleza. En segundo lugar están los asuntos de la práctica, como la autonegación. Para una persona negar su propia sabiduría, verse a sí mismo como ciego, renunciar a su propia voluntad y fundirla en la voluntad de Dios, sacarse el ojo derecho, crucificar su pecado favorito y las mentiras, todo ello está cercano a su corazón. Para una persona el estar muerta al mundo en medio de abundantes necesidades, tomar la cruz y seguir a Cristo, no sólo por sendas doradas, sino también sangrientas, el abrazar la fe cuando ésta va vestida de ropas oscuras y todas las joyas del honor y la preferencia le han sido arrancadas. Eso es algo que va contra la naturaleza y por tanto ha de aprenderse. Segundo, porque las cosas espirituales están por encima de la naturaleza. Existen cosas en la naturaleza que son difíciles de averiguar, como lo es la causa de las cosas, que no puede aprenderse sin estudio. Aristóteles, un gran filósofo que algunos equipararon con un águila bajada de las nubes, no pudo averiguar el movimiento del río Euripo y se lanzó a él. ¿Cómo será entonces con las cosas divinas que están en una esfera superior a la naturaleza y por encima de toda disquisición humana? ¿Qué sucederá con cosas tales como la Trinidad, la unión hipostática, el misterio de la fe y el de creer contra esperanza? Solo el Espíritu de Dios puede encender una luz en esto. El apóstol llama a esto las cosas profundas de Dios. El Evangelio está lleno de joyas, pero éstas están cerradas a los sentidos y a la razón. Roguemos al Espíritu de Dios que nos enseñe. Debemos ser enseñados divinamente. El eunuco podía leer, pero no pudo entender la palabra hasta que Felipe se unió a su carruaje. El Espíritu de Dios ha de unirse a nuestro carruaje. Él debe enseñarnos, o no podremos aprender. Como dice Isaías 54:13, todos serán enseñados por el Señor. Hagamos de esta nuestra oración. Señor, sopla tu Espíritu en tu palabra. Grabado de una reflexión de Thomas Watson. Que el Señor les bendiga. Muy bien, mis hermanos. Ha llegado ya la parte final de su espacio Vida en la Palabra en este día sábado. Estamos ya 31 del mes de julio del año 2021. Qué bueno que ha estado y que nos ha acompañado hasta esta hora. Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar el programa completo y nos está sintonizando a través de Radio Alma Cristiana, yo le invito que esta tarde a las 3 de la tarde, hora dominicana, vuelva a sintonizar este mismo programa en su parte ya en un horario diferido. Acompáñenos y que sea de edificación para su vida. También queremos oír de ustedes. Oír de ustedes, usted que nos sintoniza, usted que nos ha escuchado, usted que está haciendo de edificación
que quizás tiene alguna pregunta o simplemente quiere comunicarse con nosotros, esta es la oportunidad de usted hacerlo. A partir de este momento, escríbame o llámeme al número 1809-342-4815. Mi nombre es Ramón Sosa, pastor de la Iglesia Reformada Palabra de Vida en Santo Domingo Este. Estamos en el sector de los Frailes Segundo, calle Antonio Guzmán, número 43. Iglesia Reformada Palabra de Vida. Nos reunimos allí cada domingo a partir de las 9:30 de la mañana. Por razón de las restricciones que todavía tenemos en cuanto al COVID y debido a que el espacio principal donde acostumbramos a reunirnos es un poco cerrado y no tenemos la suficiente amplitud para hacerlo, por el momento nos estamos reuniendo en la parte de atrás en una zona abierta, protegida, claro está, para los embates del sol y de la lluvia, pero es abierta en su parte externa, como diríamos, en la parte lateral es abierta para que así usted no tenga ningún inconveniente por que venga usted algún tipo de temor por asunto del COVID. Pues entonces estamos aquí en la parte de atrás de nuestro templo. Por esa razón hay un portón donde hay un letrero que habla acerca de un colegio, un preescolar, Pepe Rayito de Luz. Ese portón está siempre junto, usted puede abrirlo y entrar en la parte de atrás y allí nos estamos reuniendo cada domingo a partir de las 9:30 de la mañana. También los miércoles a partir de las 8 de la noche nos reunimos acá en el espacio principal, en el santuario principal. Ahí nos reunimos también. Las puertas generalmente permanecen cerradas, pero usted puede tocar las puertas y siempre va a haber alguien que con gusto le va a abrir y le va a invitar a entrar y participar de esta reunión. Así que por favor no deje de comunicarse conmigo. Vuelvo y repito a mi número personal 1809-342-4815. Puede hacerlo vía WhatsApp, puede ser una llamada, puede ser un mensaje de audio o puede ser un mensaje de texto. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y ha sido un placer.